Bien, queridos telespectadores, nos integramos a la sección de Ellos Hicieron Historia, el relato de los protagonistas. Qué grato poder saludar a don Gerardo Carvajal y con don Gerardo comentar aspectos importantes de lo que fue su carrera como futbolista. Bienvenido aquí a Más Deporte, don Gerardo. Muchas gracias, don William. Un gusto. Gerardo Carvajal para servirles y muy contento de la invitación de don William para estar aquí en este programa donde pues le da la oportunidad a uno de poder conversar un ratito del tiempo que uno pues jugó fútbol, ¿verdad? Así es, don Gerardo. ¿Dónde nace don Gerardo Carvajal? Pues, don William, yo pertenezco al cantón Aguirre Quepos, Punta Arenas, pero soy criado en Limón. Criado en Limón. Exactamente. ¿Y ese cambio tan brusco? Mis papás, por medio del trabajo de él. Se daba mucho en esos años, ¿verdad? Se daba mucho. Principalmente por las fincas, ¿verdad? Las fincas bananeras. Fincas bananeras. Mi padre fue un agricultor también. Exactamente. Trabajador bananero. Exacto. A eso se debo el cambio de Quepos hacia Limón y ahí fue donde me crié. Estuve inclusive en la escuela allá en Limón. Qué importante, ¿verdad? Ahí aprendí a hablar un poquito patuá. ¿Le hace al patuá también? No, pues un poquito. Un poquito. Pues qué bueno, Gerardo. ¿Cómo transcurre la vida de un niño como Gerardo en esos años? Pues, don William, la verdad es que de escuela, el tiempo es las de ir a plazas de fútbol, ir a piar putas en Limón, ir a matar cangrejos con flecha. ¿Matar cangrejo con flecha? Cangrejo con flecha. Eso no sabía. Eso lo hacíamos los chiquitos. ¿Y tenían tan buena puntería? Bastante buena puntería, claro. Para acertarle al cangrejo. Sí, eso era pues la vida ahí en Limón, en ese tiempo, que era el Limón un poquito más sano que es lo que se oye ahora, ¿verdad? Un Limón donde cualquier lado andaba uno tranquilo. Sin ningún problema. Sin ningún problema en esos tiempos, ¿verdad? Qué importante. Sí. ¿Cuándo comienza ya a involucrarse en la disciplina del fútbol? Don William, ahí pasa algo muy importante. Hacían las clásicas mejengas ustedes, de chiquillos. Exactamente, clásicas mejengas que se hacían, digamos, en Limón. Pues ya cuando ya nos venimos para San José, mis papás, entonces fue cuando ya empiezo yo a integrar. ¿A qué edad llega usted a San José? A San José llego yo como con 8 años, 9 años. Niño. Solo primer grado en Limón y después el resto de la escuela aquí en la Escuela República de Chile, aquí en Barrio Luján. República de Chile. Sí, entonces ahí es donde ya empiezo a involucrarme a jugar mejengas en Plaza Víquez. En Plaza Víquez. En Plaza Víquez. Que dicho sea de paso, ¿cuántos jugadores buenos salieron de Plaza González Víquez? Sí, claro que sí. Inclusive ahí pateaba. Y ahí era creo que Catato Cordero, ¿verdad? Catato Cordero, el hermano del Negus Cordero. Negus Cordero, por ahí, después Plaza Víquez se integró un equipo. En ese tiempo yo estaba pues chiquillo, con 16, 17 años, andaban jugadores que habían jugado en primera división como Pichón Corrales, que había jugado con Uruguay, y Cocha Aguilar, que había jugado con Orión. Entonces ahí empecé a integrarme yo con esa edad de chiquillo y le decía que el paso mío hacia un equipo ya digamos como el cartaginés se dio una casualidad, se puede decir. Una casualidad. Era el tiempo, había épocas en que los equipos de fútbol de primera división iban a jugar con equipos de canchas abiertas, ¿verdad? Sí. Así lo hacía el Herediano, el Saprissa, el Cartaginés y todo, que viajaban a las zonas bananeras también a jugar. Sí, ¿verdad? claro. El problema de ese tiempo es que no habían procesos como ahora. Ajá. Entonces, digamos, las canchas abiertas, iban a ver jugadores a canchas abiertas. Yo, extra micrófono, le comentaba a usted de que, digamos, una casualidad mía fue en esta cancha en San Sebastián. Cancha de San Sebastián. Sí. ¿Qué sucede en esa cancha? Pues ¿Y a qué edad? Yo tenía ahí 16 años. Ya 16 años. 17 años por ahí. Iba a haber un partido ahí de X equipo, un equipo de la aduana, un equipo contra X equipo y les faltaba un jugador. Ajá. Entonces resulta que me dicen a mí que si quiero jugar, que si les puedo. Entonces le digo que si me prestan tacos y todo, pues yo juego. Entonces yo jugué ese partido. Tacos que le quedaran, ¿verdad? Tacos que me quedaron, por supuesto. Porque había una época en que los tacos los hacían, los hacían zapateros artesanos, ¿verdad? Sí, claro. En esa época los zapatos de marca que eran supuestamente... Eran los de taquillos, eso, traían clavos. La marca Ansora. Bueno, ya por lo menos eran de marca. Esos eran los que se usaban en primera división. Ansora eran hechos en El Salvador. Hechos en El Salvador. Exactamente. Pues sí, ahí prestaron, jugué ese partido. ¿Y qué tal le fue? Pues bien, un señor que estaba viendo ese partido era el administrador de la aduana postal. Ajá. Y él era allegado a la directiva de Cartago.
Entonces cuando terminó el partido fue cuando me dijo que si no quería ir pues, a probar a Cartago. Entonces él me recomendó, fui a Cartago a probar. Ajá. ¿Quién estaba ahí de entrenador? De entrenador estaba, cuando yo fui a probar estaba Feo Rojas. Rigoberto Feo Rojas, que primero fue jugador del Ballet Azul, exactamente. Claro, sí. Cuando yo llegué a probar con él, una semana probé y pues ya querían que firmaran. La situación fue, como le decía, de que yo lo que exigía era pues algo de trabajo, porque yo estaba sin trabajo. Estaba sin trabajo. Chiquillo, entonces empezaba a ver si... Anteriormente se daba mucho eso, ¿verdad, don Gerardo? Anteriormente... De que el futbolista condicionaba su participación, es decir, que le dieran su trabajito, que le consiguieran un garantizarse su trabajito también. Aparte que eso se prestaba para que en el mismo trabajo se comprometían a darle permisos para ir a entrenar. Eso es muy importante. Eso era parte Claro. Entonces ese señor pues me consiguió. ¿En qué encontró ahí trabajo? Pues ellos me colocaron precisamente con el gobierno, en la aduana. Con el gobierno. Y entonces ahí pues trabajé. ¿Qué papel desempeñaba? En ese tiempo pues la parte del estudio no me daba, entonces empecé como conserje. Después fui quemando etapas. Con los años fui quemando etapas. Entonces llegué a ser ahí lo que llamaban ahí técnico 1, técnico 2, entonces ya con los años. Qué bueno. Pero sí pasé pues facetas que exactamente que había que pasar. A veces iniciar de abajo, ¿verdad? Exacto. Claro. Entonces ahí fue donde ya empecé a guindarme un poco en el fútbol. En el fútbol. ¿Cómo le va en ese primer año que llega al Cartaginés? En ese primer año pues me va bien porque en la reserva pues ya empezó el entrenador de Cartago en ese tiempo era don Eduardo Viso. Extraordinario técnico, ¿verdad? Entonces don Eduardo empezó a darme chance de llevarme de banca, digamos de la primera, partidos de la primera ya me llevaba de banca. Claro. Entonces ya eso era un buen paso. Y con esos grandes jugadores que tenía usted ahí. Pues sí, en ese tiempo había jugadores, por ejemplo yo tuve... portero en ese tiempo anduvo en Cartago Emilio Zagot. Por ejemplo, yo estaba chiquillo, ¿verdad? Que en paz descanse. Extraordinario, ¿verdad? Claro. Anduvo Rodolfo Maña. El Largo Maña. Flaco Pérez anduvo por ahí también. Flaco Pérez anduvo por ahí. Anduvo Víctor Hugo Quesada. El gran Andrugo Almenese, ¿verdad? Andrugo Almenese fue compañero mío. El meta de todos los tiempos. Fue compañero mío. Anduvo también Evaristo Allen. Claro. Portero de Limón. Otro portero que me acuerdo, Hernán Silvestre. Todos esos fueron compañeros en Cartago y cuando yo empezaba, ya cuando jugué ya en la primera división, entonces ya jugué con Víctor Monge, jugué con, Andúbal estuvo en ese equipo. Había un muchacho Chaverri, ¿verdad? También. Raúl Chaverri, le decía La Soncha. La Soncha, anduvo Ica Baltodano. También anduvo en el portero en ese equipo. Entonces fue cuando ya Enrique Marín se retiraba, entonces fue cuando me dieron el chance a mí ya de agarrar el puesto de Enrique Ahí Marín. Se produce su debut. ¿Recuerda contra quién debutó usted en primera? El primer partido que yo jugué en primera fue bajo la dirección de don Eduardo Viso, que fue un partido de noche. Un hombre muy visionario, dicho sea de paso. Sí, ¿verdad? Claro. Don Eduardo Viso. Don Eduardo Viso, inclusive, de Alajuela se llevó a jugadores como Chico Lajo Fonseca, estuvo en Cartago. Lalito Chavarría. Lalo Chavarría, nuestro buen amigo, él ve el programa. Lalito, exacto, saludo. Lalito jugó en Cartago también ese tiempo que yo estuve. Anduvo el Solerita, lo llevaron de Alajuela. Oscar Solera, lo llevaron de Alajuela. Pequeñito, ¿verdad? Sí, pero de gran calidad. Él jugó conmigo, de mucho talento. Estuvimos en la primera división juntos. Sí, entonces don Eduardo Viso sacó a un jugador, Juan León, que en paz descanse. Juan León Azofeifa. Jugó en el Saprissa. Exacto. Sí. Jugaba de cuarto defensa en ese partido contra Nicolás Marín de noche en el Estadio Nacional. Lo sacó a él y me metió a mí a jugar de cuarto en lugar de él. Ese fue el primer partido que yo, los primeros 45 minutos que estuve en primera división, sí. ¿Qué transcurre ahí más a partir de ahí, en ese momento? Después de ahí, don Eduardo, sigo yo en la reserva. Entonces, al final del campeonato, don Ivo Arias me habla conmigo a ver si no quiero integrar el Romusel. El Romusel de Pavas. Exactamente, entonces él está llevando jugadores de Heredia. Por ejemplo, ahí andaba Matapín Ramírez. Jorge Matapín Ramírez. Andaba un muchacho Romero que fue campeón con Heredia. Gerardo Romero. No, Gerardo no. Gerardo Romero era portero de Cartago, otro que jugó conmigo en Cartago. Claro. Manuel Solano, Tencha, popular Tencha. Descanse, sí, también paz descanse. Entonces, ese año fuimos a la final. Quedamos finalistas con Turrialba.
y perdimos la final con Turrialba 1-0 en el Estadio Nacional. Entonces, pues, después de ese año, que fue eso fue en el año 71, en el 72 paso a Cartago. Pasó a Cartago. Y en el 73 juego la final de Cartago Saprissa, la primera división, esa sí. Háblenos de esa final, ¿verdad? ¿Cómo se comentan aspectos de situaciones, ¿verdad? De equipos extraordinarios como el Ballet Azul, ¿verdad? Sí, Cartago. Y que no llegaron a ser campeones, ¿verdad? El problema de Cartago es ese año. ¿Esa final qué sucedió con ustedes? Yo siempre he considerado que el problema de Cartago ese año fue que tuvimos al frente pues uno de los equipos más fuertes que ha tenido Saprissa en toda su historia. Entonces, digamos, ir a una final contra un equipo de 6 años consecutivos campeón, que fue, esos son los 6 años de Saprissa. 6 años de Saprissa campeón. Chico Hernández, Edgar Marín, Yuba Paniagua, Fernando Hernández, Wilber Barquero, Marcos Rojas, tener ese equipo enfrente, Jimmy Grant, claro. A pesar de que nosotros andábamos con un equipo bastante fuerte. ¿A quiénes recuerda de ese equipo, de esa final? De ese equipo andaba Camello Núñez, Magú Brenes, Chango Ortiz, Pato García, Tito Silva, Caritas Álvarez. Esos eran extranjeros, ¿verdad? Esos uruguayos. 3. Después Lionel Hernández, Wally Iván, Macho Costa. Había un chileno, Horacio Díaz. No, Díaz Luco llegó en el 74. Llegó para el 74. Llegó el año siguiente. Andaba Jorge Di Palma, Alan Plumer. Jorge Di Palma, que en paz descanse. En paz descanse. Alan Plumer. O sea, teníamos un equipo bastante fuerte. Y muy competitivo. Exactamente. Y esa final, que la jugamos aquí en el Estadio Nacional en el 73, ahí pues el equipo, nosotros 8 días antes veníamos de eliminar a Alajuela en Alajuela. Ajá. 1-0 le habíamos ganado a Alajuela en Alajuela con Juan José Gámez, Chalazo Vega. Aquel equipazo, ¿verdad? Palomino Calvo, Macho Agüero. ¿Estaba Tirrell en esa época? No, Tirrell no estaba, no. Ya no estaba. Roy Sainz, Zurdo Jiménez. Sí, equipazo. O sea, Alajuela con un buen equipo también. Claro. Y sin embargo ahí los dejamos 1-0, le ganamos en Alajuela. Para ir después, 8 días después, a jugar la final contra Saprissa. Contra Saprissa. Sí, pero ya, inclusive con el empate éramos campeones, porque nosotros le habíamos ganado a... Qué cerca estuvieron. Le habíamos ganado era una cuadrangular, los 4 que clasificaron eran San Ramón, Barrio México, Saprissa y Cartago. Entonces nos veníamos de ganarle a San Ramón y Saprissa de empatar con Barrio México. Entonces con el empate nosotros éramos campeones. Pero ahí no se dio, ya le digo, se preparó el equipo bien. Un mal día tuvo el equipo. Pues sí, y tenemos que ser sinceros, nos superó Saprissa, ¿verdad? Nos superó un equipo bastante fuerte y nosotros en 15 minutos ya perdíamos 3-0 con oír ya que nos había hecho 3 goles ya en 15 minutos. Ya levantarse de un 3-0 en 15 minutos era muy difícil. Era totalmente difícil, claro. Sí. Pero, sí. Hubo algunos momentos en que usted compartió con el que hoy es analista arbitral acá en Más Deporte Televisión. Sí, claro, don Ronald Cedeño. Claro que sí, don Ronald Cedeño. Compartimos juntos en un equipo, el Plus por Guadalupe. Plus por Guadalupe. Ahí jugamos juntos, sí, jugó. ¿Qué tal, portero? Bueno, Ronald Cedeño era... Siempre yo lo molestaba a él porque yo siempre le decía que era una elegancia para entrar a la cancha. Ajá. Ah, sí, el hombre era... Muy caché. Totalmente. Yo conocí 3 porteros así, con esa forma de entrar a la cancha, que era Ronald Cedeño, Manuel Solano y Marco Rojas. Marco Antonio Rojas. Exactamente, sí, era muy elegante de entrar a la cancha, se preocupaba mucho la vestimenta, entonces se veían bastante bien. Es parte también. Parte de el fútbol es un arte, ¿verdad? Exactamente, sí. Qué bueno. Cuéntanos, don Gerardo, mire, a propósito lo de Melcochas, pues mira, ahí le pusieron en el súper, ¿verdad? Ajá. Gerardo Carvajal Melcochas. ¿Por qué lo de Melcochas? ¿Vendía usted en esa época? Antes se daba mucho de andar vendiendo Melcocha, ¿verdad? Claro. Melcocha casera, ¿verdad? Usted sabe que yo siempre me pregunto, Juanito Martín Guijarro, de Dios goce. Que Dios goce. Exactamente. El español. Él llegó en una entrevista que me hicieron, me dijo Melcocha. Melcocha. No sé, no. Sería porque era muy dulce, usted también, ¿no? No, imagínate que hasta me compré una melcocha yo de menta para ver si me parecía en algo. A ver si se parecía.
Y ahí es donde me quedó el monte Melcocha, entonces me quedé y ahí se quedó. ¿No le molestó en algún momento que alguien le dijera, Melcocha? No. Casi siempre se dan en los equipos, generalmente siempre se dan motes. Por ejemplo, tal vez se acuerda usted que Di Palma, que en paz descanse, decían Pisote. Jorge Di Palma. Pisote, sí. Entonces cada uno tenía sus... Además de uno tenía su mote, porque como no salían al aire, mejor no los dejo hasta ahí. Ustedes sí se decían ahí. Sí, claro que sí. En los entrenamientos, en el camerino, en todo. Pero no les molestaba tampoco. No. Lo que pasa es que hay cosas que en el camerino se quedan. Se quedan. Y ahí para afuera, ahí... Claro. Sí, y eso... Don Gerardo, cuéntenos también de su paso en el fútbol internacional, ¿verdad? Usted estuvo actuando en El Salvador. Estuve en El Salvador. A mí me pasó algo. ¿Cómo se da ese contacto de ir a jugar a El Salvador? ¿Y qué equipo integraba cuando se fue a El Salvador? Cuando yo estuve en Cartago, en el 75 llegó don Alfredo Piedra a dirigir a Cartago, que en paz descanso, en Chato Piedra. Sí. Cuando llegó don Alfredo Piedra, entonces él, supuestamente yo no encajaba entre los planes de él. ¿Qué le dijo Alfredo? Pues no, sino en los entrenamientos y después... Usted comenzaba a verse que no, como que lo estaban haciendo a un lado. Exacto, entonces me fui a la universidad. Entonces, ese año, el 75, el presidente de la universidad era don Luis Fishman. Luis Fishman. Y como él tenía relación en aduana, pues tenían una agencia de aduanas, entonces ahí habló conmigo por si quería jugar con la universidad. Me inscribí con la universidad. ¿Estaba en primera la universidad? En primera división, claro. El ¿Tenía un buen equipo la universidad? Ahí en ese equipo andaba, por ejemplo, Pony Celedón, el hermano de Jimmy Gran, Jorge Gran, que en paz descanse también. Sí, andaba Macho Acuña. Macho Acuña andaba en ese equipo. Andaba Ica Baltoano, también integró ese equipo de la universidad después. O sea, ese equipo andaba Wilmer Víquez. O sea, era un equipo competitivo. Era un equipo competitivo. Lo que sucede es que por motivos de mi trabajo, ahí sí ya no pude conseguir permisos para entrenar. Entonces me quedé stand-by y no jugué más. Sino que de El Salvador vienen a conseguir un centro delantero y un defensa central. El defensa central de Alajuela parece que era el que iba, pero no, en ese momento no le dieron permiso en Alajuela. Entonces, un entrenador que hubo, que en paz descanse, Marcos Rojas. Sí, no recuerdo. Don Marcos me recomendó a mí. Entonces llegaron a hablar conmigo. Ese equipo, por ejemplo, martes, hablan conmigo. Y ese equipo sábado jugaba la final de la segunda división en El Salvador. Si ganaban, subían a primera división. Entonces, miércoles me fui yo. ¿Cómo se llama? El 11 Municipal de Aguachapán. El 11 Municipal de Aguachapán. Exactamente. Sí. En ese equipo, entonces digo, se fue José Cubero de Alajuela, que Alajuela el papá de Cubero. De Johnny Cubero. Y mi persona nos fuimos para Salvador. Y llegamos, entrenamos jueves, entrenamos viernes y jugamos sábado la final. ¿Contra qué equipo jugaban? Contra el Municipal de Meño. Dicho sea de paso, en ese equipo jugó Didier Gutiérrez. También. Sí. Ahí se encontraron con varios ticos. Cuando ya estuve contratado yo, cuando me fui, sí, ahí anduvo. ¿Eso le valió el hecho de haber llegado a reforzar al Municipal de Aguachapán y haber ascendido? Cuando yo jugué ese partido ahí, ganamos, subimos a primera división. Allá le llaman Liga A. Un festejo tremendo. Bastante, un desfile, digamos, de San Salvador de Aguachapán está más o menos a 80 kilómetros. 80 kilómetros. Entonces un desfile y un mes después vinieron a contratarme a mí ya, pero ya contratado. Claro. Había rendido, había encajado bien. Sí, habíamos ganado. ¿Al mismo equipo fue? Al mismo equipo. Entonces me contrataron, pero ya ese equipo ya transformó, por ejemplo, llevó a mundialistas al equipo, por Mon Martínez, Ruso Quintanilla, Flamenco Cabezas, Búcaro, Buki Espinosa, que vino a jugar después con Alajuela aquí. El Buki, Calero Suárez. Entonces sí, hizo un equipo bastante competitivo. Sí. Inclusive ¿Cómo les fue en ese primer año? Yo estuve lo primero hasta que tuve el permiso de la aduana, del gobierno. Yo me fui con un permiso. Cuando se me venció el permiso me tuve que venir. ¿Sin goce de sueldo? Sin goce de sueldo me fui al trabajo para no perder mi trabajo. Así es. Cuando me tuve que venir, íbamos en primer lugar con Águila. Inclusive déjeme decirle que cuando el Cuscatlán lo inauguraron, el Cuscatlán tuvo dos facetas de inauguración. Primero lo inauguraron diurno. Sí. Y después no había para iluminación, después lo inauguraron nocturno.
Cuando lo inauguraron de uno, yo fui uno de los que estuve fueron 3 partidos. Es histórico. Sí, jugó 11 Municipal contra el Antel. Por ejemplo, Antel es para decirle, ahí jugaba Norberto Hueso. Claro. En ese tiempo salió... Una compañía de electrificación, ¿verdad? Exactamente, así se llamaba el equipo. En ese tiempo salió el Mágico González, que empezaba un chiquillo jugando ahí, pues tuve jugar contra él. Tuvo la oportunidad de ver la magia de él y todo. Pues sí, muy bueno, un carajillo, bastantes condiciones, estaba un chiquillo. Pérez Zapata, Cisco Baltasar Díaz. Zapata, sí. Sí, que jugaban con Águila. Magaña, Luis Rivas. O sea que en Salvador hay un argentino que no, en Costa Rica nunca vino, pero yo nunca he visto un argentino con tanta categoría como ese, con de apellido Casadei. ¿Sí? Sí, una calidad de jugador, pero tremenda. Y ya le digo, a los 3 meses me vine y porque por ahí andaba Odir Yaques también. Odir Yaques estaba en Sonsonate. Sonsonate. Estaba él, Nilton Nóbrega, estuvo también ahí en Sonsonate. Ahí me tocó jugar contra ellos, ahí en El Salvador también. Y ya posteriormente cuando me vine, me quedé pues ya sin el pase internacional. Estuve cuando Saprissa, en el 76, que Saprissa tenía los 6 años consecutivos de ser campeón ese año, 76, Marvin Rodríguez, que era entrenador de Saprissa, me llevó a entrenar con Saprissa una semana para ver si... ¿Se lo contrataban? Para ver si ellos me contrataban o con el pase internacional de allá de El Salvador, traérselo. Pero esa semana perdió Saprissa, entonces votaron a Marvin Rodríguez y pusieron a Giovanni Rodríguez. Ajá. Y Giovanni no, pues, ahí sí no, le dijo que él le daba más pelota, digo, usando esa palabra, a la Liga Menor. Entonces fue cuando no pude quedarme ahí en Saprissa, pero sí estuve una semana entrenando y estuve a punto de, si se hubiera quedado Marvin, quedarme jugando en Saprissa. Pero ya esto es parte de toda la historia. Parte de toda la historia, ¿verdad? Sí, Nosotros tenemos por ahí algunas fotos, que vamos a ver si mostramos algunas de las fotos de don Gerardo Carvajal acerca de su paso por diferentes equipos. No sé si los compañeros puedan mostrarnosla por ahí, ¿verdad? Un trabajo que hicimos para mostrar su paso, ¿verdad? En el equipo del Cartaginés. Lo que decían los periódicos, ¿verdad? En esa época también, que hablaban muy bien, ¿verdad? De su participación. Sí. Ahí tenemos esta foto, Club Sport Cartaginés, 1973, ¿verdad? Ese fue el equipo. Es un gran equipo. Ese equipo inclusive que está ahí fue cuando le hicimos la despedida a Fello Mesa, que vino a jugar un partido de Liverpool de Uruguay. Ajá. La despedida fue ese partido con ese equipo. Ajá. Qué importante. Un partido, la despedida de él contra el Liverpool de Uruguay fue. Qué buena formación. ¿A quiénes destaca ahí, más o menos? Ahí están. Ahí están los uruguayos, sí. Ahí está Pato García, Tito Silva, Caritas Álvarez. Está Chicle Cerdas, otro jugador que se me había ido Humberto Chicle Cerdas. Humberto Chicle Cerdas. Creo que Chicle Cerdas jugó en España, ¿verdad? Se fue don Armando Mareca, se lo había llevado a España. Acordado. ¿Esta foto? ¿Cuántos años tenía usted ahí? Esa foto es del año 74, tenía 24, 25 Muy bonita foto, años. ¿verdad? Sí. Y sobre todo el escenario, ¿verdad? Y ese partido fue un partido contra la Alajuela. Si usted ve ahí al fondo, un paraguayo que tenía la Alajuela redondo, aquel que está al fondo. Entonces, ese es un partido contra la Alajuela, sí. Recordar es vivir, ¿verdad, sí, Gerardo? Pues sí, claro. Qué bueno, ¿verdad? Usted es parte de esta historia, ¿verdad? Y ahí observen esto, cómo resaltaban los periódicos, ¿verdad? Sí, ese fue un partido contra la Alajuela. El zurdo Jiménez, que pues decía buenas cosas mías, porque yo le jugaba fuerte, pero nunca de mala intención. Entonces, siempre. ¿Y cómo marcarlo, el zurdo, verdad? Era difícil. Era difícil. Muy habilidoso, muy buen jugador. Extraordinario jugador. Sin embargo, yo siempre he dicho que hay jugadores, por ejemplo, fuera de serie en Costa Rica, como Lionel Hernández. Lionel, ¿verdad? Lionel ha sido uno de los... El malabarista, ¿verdad? Uno de los mejores jugadores que yo he visto en el fútbol. Qué bueno, hombre. Se llenaron todas sus expectativas en el fútbol, ya pues, en la parte final. Pues sí, don William, la verdad que sí, porque pues una de las cosas que le da gracias a Dios uno, por ejemplo, en este momento de 68 años y todavía tenemos unos veteranos, estamos jugando ahí. Más bien, si me regalaba un minutito, porque hay un campeonato que va a empezar del INAFA
Y el Club Sport Guadalupe va a participar con jugadores de 40 años hacia adelante. La sub 40. Sub 40, Sí, sub 40. exactamente. Bien. Entonces, ese equipo, el campeonato, estamos diciéndole al INAFA para ver que por medio de este medio, decirles de que INAFA está aceptando que vayan equipos a inscribirse al INAFA. ¿Por qué? Para ser más competitivo. Para ser más competitivo. Claro. Muy bien, don Gerardo. Yo le dejo la despedida para los queridos telespectadores y agradecerle mucho la comparecencia acá, agradecerle el enlace que fue nuestro compañero Ronald Cedeño, ¿verdad? Claro para que que usted sí. estuviera hoy con nosotros. Muchas gracias, don William, y la verdad que quiero darle muchas gracias a todos y decirle pues a mi familia y compañeros, porque ellos saben que yo iba a estar aquí. Los nietos, para que me crean, porque en vez de los nietos Sí. lo ven a uno ya viejito y van a creer que que es mentira del abuelo. Pues qué bueno, un saludo para todos ellos. Un saludo, muchas gracias y que tengan buenas tardes. Don Gerardo, muchas gracias. Igual a usted, Muchas William. gracias. Bien, queridos telespectadores, para la sección Ellos hicieron historia, el relato de los protagonistas, un invitado especial el día de hoy, don Gerardo Carvajal, más conocido como Melcochas.